Quiero saludar a Sebastián Díaz. Sebastián tuvo una jornada muy importante porque él fue observador electoral en Madrid, en España. Estás hablando que aquel 2 de junio de las elecciones, pues votaron en España más de 2,000 personas. Quisiéramos oír tu testimonio. ¿Qué viviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? ¿Cómo fue ese domingo? La verdad es que fue un domingo bastante intenso. Empezamos a las 7 de la mañana y bueno, pues las casillas, el sistema más bien del INE se abría a las 8 de la mañana, pero se abrió principalmente para nosotros, para agilizar nuestro ejercicio al voto, y luego ya aproximadamente a las 8:30 se abrió la puerta al público. Las colas eran inmensas, había gente que se había formado desde el día anterior a las 7 de la tarde, gente que acampó afuera de la Embajada de México. Y bueno, pues a las 8:40 de la mañana, que se abrió aproximadamente la sede consular, pues sí se sentían los ánimos del voto. Ahora bien, pues al ser un sistema nuevo, que era un voto electrónico, pues claro, tanto el personal propio de la embajada como los del INE, pues tuvieron ahí ciertas complicaciones, ¿no? Pero al final pues se logró poco a poco realizar el voto. El tiempo aproximado de votación por cada persona era de 8 minutos, por lo que 7 aparatos desgraciadamente no alcanzaron para lograr que todas las personas registradas en Madrid, más las 1,500 boletas extras adicionales, pudieran pues lograr el voto. Entiendo que promedio por persona eran 10 horas. De 8 fila. horas de fila. De fila, así es. La gente que llegó a formarse aproximadamente a las 6 de la mañana, 8, llegó a votar a las 5 de la tarde, así es. Muchos jóvenes, ¿qué viste? ¿Qué observaste? Pues mucho entusiasmo. La verdad es que mucho entusiasmo. Fue una fiesta realmente democrática, incluidas, bueno, manifestaciones de los propios españoles, ¿no? Tanto de izquierdas como de derechas, que se manifestaban en la fila para ir a votar, y mucho entusiasmo, pero también mucho estrés. La verdad es que fue muy difícil. ¿Qué oías? ¿Qué decían los mexicanos que viven allá? Porque son muchísimos los mexicanos que viven ya, sobre todo en Madrid. Claro. Pues mira, al ser la primera vez que se votaba en España, pues había mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo la frustración se hacía sentir. Pero fíjate, algo que es de remarcar es el espíritu mexicano nunca se pierde, ¿no? La gente, independientemente del tiempo, hizo fiesta, quería votar, y cuando pasaban esa puerta, después de esas 10 largas horas, 8 horas, les cambiaba totalmente la cara. Pero para nosotros, los que estuvimos ahí, y saludo a los compañeros observadores, fue bastante pesado porque se nos extendió el horario, porque nuestro horario inicial era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como en París, pero al ver tanta gente queriendo votar, se nos dieron instrucciones de extender el horario hasta las 2 de la mañana, hora local de España, 6 de la tarde, hora centro de México. Ese día, lo que muchos no saben es la cantidad de personas que llegamos a trabajar más de 20 horas en medios de comunicación, en plataformas, es una locura lo que vivimos. Observadores como ustedes que pues eran de 8 a, ponle tú 8, pero que se fueron hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Qué te decía la gente, Sebastián? O sea, el sentimiento era de resignación total. Estaban muy, muy molestos. La verdad es que era muy triste ver, sobre todo, la situación de los adultos mayores, que bueno, en estas épocas, y más bien el 2 de junio, pues sí, el sol de España pues nos dio un poquito de tregua, pero el calor se hacía sentir. Muchos adultos mayores, mujeres embarazadas, que con ese afán de querer votar y ser partícipes y ser ciudadanos, pues sí, aguantaron lo que aguantaron. El malestar se hacía sentir, era evidente, y se desquitaban con nosotros. O sea, sí llegamos a ver actitudes un poco pues de molestia, que al final lo que nosotros le decíamos es que nosotros éramos meros ciudadanos que nos prestábamos a la fiesta democrática, a ayudarnos, pero pues mucha gente en ese hartazgo, estar 8 horas, 10 horas bajo el sol, pues no lo entendían, y pues sí llegaron a ver, no llegaron a ver conflictos mayores, pero sí altercados en los cuales pues sí, hasta la policía española tuvo que pues mira, eso no se supo. meterse. Así es. A las 2 de la mañana, cuando se cierra la Embajada de México, la policía ya había
realizado un cordón policial, porque al ser España un país receptor, tiene que garantizar la sede diplomática, la seguridad de la sede diplomática. Por lo que a las 2 de la mañana se cerraron las puertas, empezaron manifestaciones y se habilitó un cordón para los observadores y funcionarios de casilla para que podamos salir. Esa fue coordinación entre el consulado, que muchísimas gracias al cónsul, y a la Policía Nacional de España, que nos garantizaron la seguridad al salir del recinto. Es que fíjense, eran 1,000 y tantos, 1,500 más o menos que viven ahí, pero otros estaban de paso por ahí. Claro. Entonces fueron 7 módulos, pero en realidad no estaban más de 20. Claro, hablando con un observador de la OEA, nos hablaba de la comparación un poco de las diferentes organizaciones en cuanto a elecciones presidenciales, etcétera, en otros países de la Unión Americana, y lo que nos contaba es que para elecciones como la de Ecuador, Colombia, Perú, que hay una presencia muy importante de inmigrantes allá, se habilitan espacios como centros de convenciones en los cuales pues, se habilitan muchísimas más casillas y no hay tanto problema en cuanto a la logística con la propia policía española, porque claro, la Embajada de México se encuentra frente a la Cámara de Diputados de España, por lo que, pues sí, al ser un recinto sensible y gubernamental, bueno, y sin mencionar que ganó el Madrid y que el camión del Madrid pasó enfrente a la Embajada de México, calle la cual estaba cerrada, entonces se juntaron los hinchas del Real Madrid junto con la fila de la Embajada de México y bueno, ahí fue algo ¿Con los complicado. jugadores en el camión? Sí, sí. ¿De qué me estás hablando, Sebastián? Sí, pasó el camión y todo el mundo empezó a gritar y bueno, claro, hubo no un conflicto, pero pues sí, la calle estaba cerrada y los propios policías de la escolta del camión junto con los que custodiaban la embajada. ¿Qué dato nos acaba de dar, eh? Nada de eso salió en medios, nada. Pues... O sea, se junta el camión del Real Madrid en la calle cerrada frente a la Embajada de México en Madrid. Y frente al consulado de España, así es. ¿No los bajaron de milagro? Pues no, no, pero la verdad es que igual la embajada, al final la embajada fue un simple mediador que nos trató excelente, nos dio hasta comida, ¿no? Y lo solucionaron bastante La bien. gente del INE, había gente que sí, representando. Sí, habían 4 compañeros, además de los observadores que nosotros somos ciudadanos, ellos sí eran empleados. Ellos, la verdad es que excelentes, aguantaron muchísimo. Las mentadas de madre. Muy fuerte, muy fuerte. Aguantaron muchísimo. El profesionalismo del personal del INE, impecable. Y repito, el cónsul nuevamente y el personal de la Embajada de México y del consulado. Qué difícil situación. Increíble. Y la verdad es que yo creo que ellos están más acostumbrados al ser funcionarios, pero uno como ciudadano que se presta, sí le llega a sorprender un poco. Sebastián Díaz, ¿qué edad tienes? Tengo 22 años. ¿Cómo llegas a ser observador electoral en Madrid? Pues la verdad es que la convocatoria fue amplia, ¿no? Y fue bastante sencillo registrarme. Digo, pese a que nos quitaron el voto a muchos residentes en el extranjero. ¿No pudiste votar? Sí pude votar, me regresaron el voto, gracias a Dios, pero pese a eso nunca me quitaron mi acreditación. Fue un proceso muy fácil, se hacen módulos, se hacen exámenes y una vez apruebas todos los módulos se te entregan las acreditaciones. Y luego, bueno, tú cuando asistes a una casilla electoral, en mi caso en la Embajada de España, el recinto te tiene que facilitar toda la información que tú solicites. Tú estás sometido a ciertas reglas. Y en mi caso, la verdad es que, y en el caso de los demás compañeros observadores ciudadanos y de partido, nos facilitaron absolutamente todo, nos abrieron las puertas, tanto los trabajadores propios del INE enviados de México, como el personal consular en México. O sea, fue tu primera vez votando. Así es. ¿Qué sensación tuviste? Pues la verdad es que un orgullo y un patriotismo increíble. Y de hecho esa sensación de votar fue lo que pues justificaba las 8 o 10 horas. Mis amigos, con los que pues estudio a veces igual en España, salían, digo que les cambiaba la cara cuando salían. Y el espíritu mexicano no se hacía perder porque en la salida de la embajada había gente que les echaba porras, ¿no? Y de que, lo lograste, increíble. La verdad es que pese a todo lo malo, creo que lo bueno sobresalió. ¿Qué tal ese video donde están Xochitl, Xochitl, Xochitl? Pues... A mí pero lo mismo en París, pero lo mismo en muchas partes.
Pues la verdad es que sí. Lo que mucha gente no entendía era que, bueno, el proselitismo electoral no está permitido dentro de las casillas electorales, por lo que la libertad de expresión era garantizada afuera, pero una vez dentro del consulado no se podía hacer proselitismo electoral. De hecho, hubieron varias veces en las que pues, sí se le tuvo que llamar, yo no evidentemente, pero los que estaban acreditados para ello, llamar la atención a quienes hacían ese tipo de comentarios, pero era viceversa. Como te comentaba, hubieron españoles que se sumaron a las protestas en favor y en contra de, pues, de ambos candidatos. Entonces, afuera de la embajada había tanto gente que apoyaba a una candidata como a otra. No. Sebastián, qué bien que vienes a ¿Qué tal, Fernanda?, a darnos tu testimonio y sobre todo 2 temas que no sabíamos. El camión del Real Madrid, sí, en la calle cerrada frente al consulado y en la embajada con la fila de todos los mexicanos. No, eso ha de haber sido un show. Sí, fue una locura, la verdad. Una locura, sin duda alguna. Gracias, mi querido Sebastián.